Tras 7 años de trámite, la Ley de Protección de Datos Personales fue finalmente despachada para su promulgación. La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 2 años y los detalles los conocemos junto a Pilar Gutiérrez. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes. Así es, luego de 7 años en tramitación, la Ley de Protección de Datos Personales fue aprobada durante la jornada de ayer y ahora puede ser despachada para ser promulgada. Esto ocurrió, como les decía, ayer lunes y en esa ocasión tuvo 65 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Principalmente modifica la legislación anterior en este tema y establece que a partir de ahora los datos personales para su tratamiento deberán contar con consentimiento del titular y también en los casos específicos que permita la norma. Sobre este tema nos explicó un poco más el experto Juan José Prieto. Escuchemos. Crea la Agencia de Protección de Datos, lo que significa que vamos a tener una entidad reguladora que hasta el minuto no la teníamos, y también tenemos la defensa o acción de derechos ante los tribunales, cosa que antes no teníamos. Uno de los cambios más relevantes en esta materia es la obligación de los responsables de implementar medidas de seguridad en el tratamiento de los datos, su obligación de reportar cualquier vulneración. Tal como mencionaba Prieto, la ley busca crear una agencia de protección de datos personales y, entre otros temas, también busca hacerse cargo de las filtraciones masivas de este tipo de información que son cada vez más frecuentes producto de, por ejemplo, los ciberataques a bancos y empresas. Ahí recordemos, por ejemplo, el caso que ocurrió en mayo de este año del Grupo Santander y que afectó a casi 4 millones de clientes de este grupo. Sobre las implicancias que tiene esta ley en la ciberseguridad nos habló el socio de Cybertrust Latam, Gustavo Ríos. Las técnicas y los ciberataques cada vez son más complejos y las empresas a nivel de ciberseguridad no se pueden quedar atrás y definitivamente esto sube la barra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sube la barra, cosa de que se pueda contar con un estándar mínimo de ciberseguridad que evita filtraciones de datos. Y desafortunadamente la única forma de hacer cumplir eso es con sanciones, con multas, con restricciones al procesamiento de información y es algo que las empresas deben empezar a considerar. Veamos en más detalle qué es lo que dice la ley. Según lo que dicta esta, la información recolectada va a tener que ser con fines específicos y explícitos y limitarse únicamente a aquellos datos que van enfocados hacia ese fin. Esto al final va a tener implicancias para todos en el día a día. Por ejemplo, uno de los casos que más se ha mencionado es el de los llamados telefónicos de spam que a veces uno recibe por parte de distintas empresas de telecomunicaciones. A partir de ahora y con esta nueva ley, las personas van a poder reclamar y van a poder oponerse a que se use su información personal con fines de mercadotendencia o marketing directo. Entonces, en esos casos las personas podrían reclamar, pero no es solo en el caso de empresas de telecomunicaciones, sino que es algo que plantea la ley en general y así lo explicó la abogada Constanza Pasarín. Pasemos a escuchar lo que explicó. Además, deberán establecer canales de comunicación mediante los cuales los titulares del dato podrán ejercer los derechos que le confiere la ley. En caso de que la persona no quede conforme con la respuesta que le entrega el responsable del tratamiento, podrá dirigirse a la futura Agencia de Protección de Datos, la cual tendrá facultades de sancionar. Para aquellos que incumplan la ley, las multas van entre los 330 millones y 1.390 millones de pesos. Incluso en los casos más graves, las multas podrían alcanzar valores de hasta el 4% de los ingresos anuales de la empresa. Esto es en los casos más severos. Lo que sí, para el caso de las pymes, por ejemplo, hay ciertas facilidades que se dan dentro de la regulación para que no se le apliquen las multas más gravosas. Finalmente, lo que se quiere lograr con sanciones de este tipo y tan elevadas es que al final las empresas se adapten y tomen en consideración lo que establece la nueva norma para no tener que llegar al punto de tener que implementar las sanciones. Por eso han dicho que son tan elevadas. Escuchemos lo que dijo sobre este tema Fernando Fernández, el director de Chiletec, sobre cómo se van a ir adaptando las empresas para implementar lo que estipula la nueva norma.
un desafío muy importante para las empresas. ¿Por qué? Porque la verdad es que si bien tenemos una ley, lo cierto es que hay poca conciencia de la existencia de esta ley, por una parte, y segundo, hay poca conciencia de cómo se emplean los datos personales. El primer gran desafío va a ser generar conciencia de que tratamos datos, saber dónde tenemos esos datos, quiénes son los responsables de esos datos y sobre todo generar una cultura de cumplimiento. Después, ¿cómo vamos a poder implementar esto? Eso obviamente que va a suponer ciertos costos a las organizaciones. Aunque la ley se aprobó este lunes, en realidad entrará en vigencia recién dentro de 24 meses, ya que con esto lo que se espera es que las empresas, organizaciones y distintas entidades puedan acomodarse y adaptarse a la nueva norma. Bien, muchísimas gracias, Pilar, por toda esta información. Entonces, aprobada la Ley de Datos Personales.